Buenas, ¿cómo están? Hoy les muestro un poco de lo que fue la presentación de la antología de terror llamada El Caniche. Esta antología, conformada por varios autores de terror independientes de Argentina, en la cual se juntaron para pasar un buen momento literario, juntarse con sus lectores, hacer firmas y charlar acerca de cada cuento que escribieron cada uno de ellos. A continuación, les dejo un poco de lo que fue esta charla y que nos comenten ellos mismos de qué tratan cada cuento. En un estado bastante bueno, podría ser, pero también con un poco de chispa para ella. Sale un sábado a la noche a divertirse y vuelve a su casa. Entra, su marido la ve todo y de pronto desaparece. El esposo se empieza a preguntar, revisa todas las habitaciones de la casa y no la encuentra en ningún lado. De ahí en más, en las páginas, si no me equivoco, 8 páginas. Sí. Una más, una menos. El terror, ¿cómo dijiste vos? De Paul. Ay, eso es un término. Horror bodies, eso dice yo. Sí, Body horror, eso no me salió. Supuestamente. Exacto. Supuestamente mi cuento tiene mucho de eso. Yo lo consideraba más terror que otra cosa porque no estoy familiarizado mucho con los términos. La nueva literatura. Terror, acción, Crónico, de la época crónica. sí, ya tienen como 40 años o más de body horror, ¿no? En literatura nueva. Bien. Principalmente eso que se cuenta. Se preguntarán, ¿dónde estará el caniche en mi relato? Bueno, el caniche nomás es un invitado, un pasajero, no es. Podría decirse que sí es central en mi novela, pero a su vez no tanto. Me concentro más en la historia de esta pareja que uno se pierde y el otro debe encontrarlo. Consulta a los vecinos, a los amigos, hay algunos invitados extras. Los invito a conocer este libro, que aparte de mi cuento tiene grandes historias, como ya habrán presentado las de Toledo. De difusión, lleno de señoras empastilladas y estafadoras. Y bueno, nada, cuando se tranquilizó un poco la cosa, ahí empiezan a salir las ideas, ¿no? Y tenemos esta cosa autobiográfica, un poco más, un poco menos. Puede ser un balde encontrado por ahí como, bueno, como otra cosa, no le vamos a dar mucha vuelta porque nos vamos a las 11 de la noche, como dice por acá, pero la historia es esta. Pienso una historia, pero resulta que, nada, se parecía mucho al argumento de otra que se presentó después. Dije, bueno, dos cuentos parecidos, no, en la misma antología, dijimoslo ahí. Dije, bueno, voy a escribir dos historias y me voy a quedar con una. Perfecto. Escribí dos historias completamente diferentes. O sea, cuando hablamos de autobiografía, ¿alguien es de Abasto por acá? Bueno, yo trabajo en Abasto. Y en una zona bastante sucia y rota de Abasto, con mi compañero de trabajo Abasto le decimos Agosta. O sea, sí, por el olor, la mugre, por la cosa opresiva, no sé, nos parece un barrio que está como, tiene como un espíritu Agosta. Y bueno, empecé a escribir una historia que pasaba en Agosta sobre un tipo, una ruptura, celos, y como un tipo se encuentra con la ex, un tipo que está ahogando las penas en el alcohol, se encuentra con su ex sentada 2 mesas más atrás con el novio nuevo, y un comensal que se le sienta al lado y le empieza a hacer la cabeza porque lo quiere llevar al crimen. Bueno, fíjense la amplitud de las cosas, que el caniche en esta historia no era un elemento tan protagonista. El caniche provocaba un accidente, pero no era exactamente una entidad maligna. Después escribí otra historia para tener dos. Después medio que hice un jurado, junté 4 personas, los mandé a los 4, elegíme una y hubo una que ganó y una que perdió. Pero otra historia, todo autobiográfico, donde el caniche es un poquito más jodido, fue la que terminó ganando, y para esa me basé en unas tías abuelas que tenía. Yo tenía 2 tías abuelas que eran las solteronas de la familia, vivían en una casa, la historia del país.
hay plata, compras muchas cosas, departamentos grandes, antigüedades, una cosa así que pasan 2 generaciones y estamos todos de vuelta juntando moneditas y tapitas para el garro, ¿no? Bueno, yo de chico iba a esa casa llena de cosas, de antigüedades y todo. Tenía las 2 tías abuelas. Una era mi madrina, me quería mucho, pero la otra me detestaba directamente. Y medio me marcó porque a mí me dejaban mucho en esa casa. No teníamos un caniche, en esta idea sí tienen un caniche, pero el tema es que yo crecí en una casa, en un departamento que era súper oscuro. Yo no puedo decir que me pasaron fehacientemente, me pasaron cosas, pero el tema es que yo escuchaba pasos, había estatuas que, fuera de joda, yo pensé que me miraban, había un cuartito, el cuartito de la mucama al fondo del lavadero, al día de hoy había alguien ahí. O sea, yo veía una sombra que se asomaba, una cosa así, todas las experiencias de nene, ¿no? Y una de estas tías, en algún momento, una se murió cuando era muy chico, quedó la otra, que era la que me detestaba, en una época se rompió la pierna. Y hubo que ir a hacerle compañía, 3-4 meses de ir a hacerle compañía a mi tía abuela cuando salía del colegio. Entonces mis tardes eran estar encerrado en esa casa, con esa tía abuela que la relación no era linda, y que estaba rodeado de fantasmas y cosas así, medio complicadas. Bueno, terminé volcando a una historia, o sea, en mi historia hay un departamento en otro lugar, las tías se llaman diferente, pero cosas como las antigüedades o situaciones como a este pasillo lo están transitando. Yo camino por acá y escucho pasos en la alfombra, al lado mío. Eran cosas que de chico me pasaban. Bueno, medio que lo volqué por ese lado. Obviamente nunca hubo un caniche. La historia termina de una manera completamente diferente, pero tiene todo ese ambiente, no solamente la casa embrujada, las tías abuelas, esa cosa media misteriosa, sino también los pasajes de facturas familiares. O sea, el cuento es, no puedo decir que soy yo discutiendo con mi hija porque va para otro lado la historia, pero es un hijo almorzando con la madre que le tiene que dar una noticia y siempre trata de cambiar el tema, no sabe cómo contar lo que tiene que contar. Y bueno, la situación termina derivándose en una discusión con la madre de un pasaje de factura por todas las situaciones que el tipo vivió de chico cuando lo dejaban en esa casa, más o menos. Mucho más que eso no puedo contar porque es un tremendo spoiler, ¿no? Se llama Los Cambiapieles Caminantes. Me inspiré en los Slayers de los 80-90, así que van a encontrar más o menos esa temática: cabañas, adolescentes, fogata, acampada y todo eso. Bueno, la historia va más o menos de que los adolescentes van de viaje para poder irse de vacaciones. Bueno, van a la cabaña, y uno de esos 4 tuvo la grandísima idea de decir: no, en la cabaña no tengo ganas, vamos en el medio del bosque a acampar con una fogata. Bueno, comienzan a pasar cosas raras. Bueno, también cuento un poco de la historia de los personajes, el trasfondo, y comienzan a sentirse acosados por algo que está adentro del bosque. Ese algo, bueno, no sé, eso ya no fue vamos a decir que es una criatura muy rara. Personalmente este cuento no me costó mucho hacerlo, pero bueno, cuando lo terminé me di cuenta de que faltaba algo muy importante. Faltaba el caniche. Me di cuenta de que faltaba el caniche. Lo agregué después, mucho después, y bueno, fui directo a la yugular porque al caniche le puse Ramoncita. Se llamaba Ramona, la mascota de... Así que fui directo a la yugular. Y bueno, poco más, es de terror y nada, van a encontrar un poco de varias influencias de películas de los 80-90 y poco más. Me llama
para justamente sacarme los miedos. Profundamente soy de ir hasta el fondo para poder liberar en la escritura y lo hago. Resulta que el relato es sobre adolescencia. Tengo 2 hijos adolescentes y lo admito, soy una madre neurótica, pero no soy controladora y por eso es lo que me lleva a tener miedo a veces. Pero bueno, trato de sacarlos con la escritura. Resulta que soy de los 90, crecí entre los 90 y los 2000, fue toda mi adolescencia, y quería generar un relato que tuviera que ver con mi adolescencia, como para yo poder transitar todos esos miedos, pero siendo yo la que no tuviera esa conciencia para tener miedo. Bariloche, me encanta el sur, y bueno, nada, tiene que ver con brujas, que llevan sus perritos malditos. Tiene que ver con chicos que no tienen precaución con algunas cosas y invocan cosas. Con personalidades de los niños adolescentes. Adolescentes sí, jóvenes adultos, ¿no? Y que a veces no tienen esa conciencia de lo que puede llevarlos a algo de peligro. Y a algunos también hasta les gusta jugar con ese límite. Entonces, bueno, nada, lo transformé en un relato de viaje de egresados. En esto hay 2 chicos que son arrancados de todos sus compañeros. Sí, hay bullying, así que me pareció un tema que siempre existió, no es de ahora el bullying, pero bueno, nada, quería plasmarlo también en cómo se sentían ellos. Y a estos chicos les gustan las cosas de terror, les gustan los libros de terror, las pelis de terror, de los 80 y de los 90. Y bueno, y una noche se sienten solos y aburridos y hacen algo, ¿no? Y esa maldición los persigue por mucho tiempo. Bueno, nada, quería agregar que me gustó esta impronta de hacerlo con el tema del hilo conductor y también sirvió para sacarme miedos y demás. Y en el medio del pasillo, del salón al baño, había un balde negro en el medio del pasillo, ¿no? Y uno ahí, en ese momento quizás decís, qué raro el balde, ¿no? Como que, bueno, qué sé yo, seguí el viaje, volví, pero me quedó la imagen en la cabeza. Cuando pasé, de hecho, el balde tenía salsa de tomate. Que uno se pregunta, más allá de lo antihigiénico o lo que uno pueda considerar de por qué está ahí el balde de tomate en medio del pasillo al baño, ¿no? Te empezás a preguntar por qué terminó ahí, por qué no lo pusieron, no sé, en un costado, en una esquina, contra la pared, por qué no en la cocina, ¿no? O sea, por qué estaba ese balde ahí, camino al baño. Y a partir de esa imagen fue que fui gestando la idea del relato. El relato transcurre en un pequeño restaurante en medio de las montañas, paraje desolado, y hay precisamente baldes negros en dicho restaurante, pero la historia pasa más por una relación, ¿sí? Tenemos una pareja que son los protagonistas de la historia que van a cenar para tratar de arreglar su situación de pareja, van a cenar tratando de compensar un poco lo que estaba pasando en la pareja, van a cenar a este lugar. Y ahí empiezan a notar ciertas cosas extrañas, ¿no? Precisamente cosas que llaman la atención de uno de los protagonistas, que se empieza a preguntar por qué, ¿no? Está pasando esto, por qué
hay cierto tipo de personas únicamente en el restaurante, por qué hay un balde negro en medio del pasillo. Y bueno, una cosa va llevando a la otra, tampoco quiero spoilear demasiado, pero puedo decir que la historia en general trata de liberación, por decirlo de una forma. Para no usar otra palabra que quizás revelaría demasiado de la trama, pero trata de liberación. Y bueno, todo el misterio que conlleva, ¿no?, las actividades de este restaurante. Estilo de conurbano bonaerense, en el que hay una plaga de ratas bastante incontrolable, y específicamente en la casa de una familia que vive enfrente de la casa directo de una tal hechicera, que hay toda una historia detrás, y en el barrio durante muchos años se fueron comentando cosas de esa mujer, ¿no? En esa atmósfera que se me ocurrió al principio, fue avanzando la historia, pero faltaba algo. En un punto quedé medio varado. Me había ayudado mucho un cuento de Neumann, creo que es Nicolás Neumann, creo que era el autor. Suelo leer autores muy variados, entonces por eso me mezcla el nombre. Pero bueno, cuando me ayuda en algo, es como un motor para la escritura, agarro, sin importar qué autor sea, lo vamos a probar. Entonces bueno, hasta ese punto de la historia, que era más o menos casi que la mitad, un poco menos, ayudó, y después me faltaba algo. Para seguir arrancando, no sabía, estaba medio perdido por dónde seguir. Estaba la casa de la familia, con la plaga de las ratas, la hechicera, toda la historia detrás, y no avanzaba mucho más que eso. Hasta que después, bueno, hubo otra lectura de Kelly Link, que es una autora de afuera. La verdad que fue un hallazgo para mí, porque nunca la había leído a Kelly Link. No leí mucho, pero igual con lo poco que leí se los recomiendo, dicho sea de paso, porque me fascinó. Me fascinó, y a partir de un cuento que me gustó mucho, dije, uy, por acá es lo que me hacía falta para seguir esta historia, y ahí fue el motor para terminar la historia, ¿no? Que no vamos a spoilear mucho cómo se desarrolla todo, pero bueno, hay un chico en la casa que va espiando a mi frente y todo, y en algún momento ese chico se anima a ir a explorar la casa de la hechicera, donde hay siempre en el patio aparece un perro medio extraño, medio mezcla una raza de caniche con galgo, una mezcla bastante extraña. Quise poner un perro raro, que sea una mezcla de razas, para darle un tinte medio fantástico, un poco entre terror y fantástico. Entonces, bueno, hasta ahí sin spoilear, esa sería básicamente la temática de mi cuento, que se llama Diario de una plaga. Esta tarea que yo no me esperaba. No me esperaba para nada. Primero, si bien a los chicos los conozco y los conocía de vista de varios eventos, no llegué a yo a tener una comunión con cada uno de ellos. Era un hola, chao, ¿cómo estás? Saludos, diferente de la conferencia de Monzón, que hemos feriado por muchos lados juntos. Entonces ahí se va armando. Como bien dicen ellos, organizo eventos, encuentros literarios, eventos de terror, y ahí cómo se van uniendo, ¿no? Viene uno, invita a otro, se van sumando, se van quedando. Y cuando pasan estas cosas, me gusta porque no es algo que yo esté buscando, ¿no? Esto de generar ya creciendo gracias a esto que nos conocimos, el impulso. Yo no me doy cuenta que genero eso. Y si lo hice, nada, es muy lindo hacerlo. Pero es más, yo siento que no tendría que estar acá, ¿no? Yo soy el prólogo para los chicos, los protagonistas son ellos. Pero hay algo fantástico. Primero, no podía decir que no, porque me estaban invitando a ser prólogo, gente a la que estimo, y entonces, bueno, dame los cuentos, los voy a leer, pues me voy a escribir así. Sí, dame los cuentos, quiero leerlos bien, una vez que los leo, hago el prólogo. Después se fija, si les gusta, lo incorporan, y si no les gusta, ningún problema, me dicen, ya, no me gusta, lo dejo fuera.
No sabía de qué venía, no tenía ni idea ni cómo se llamaba, se me mandaron el manuscrito y ahí me di cuenta que... Me están escuchando, ya termino. Entonces de repente me encuentro con relatos que el hilo conductor es un perro. Es el único perro que hay en la antología, aparece en todos los relatos y no necesariamente es el protagonista, es el hilo conductor. Son historias que ustedes van a leer, muy variadas, pero en cada relato hay un caniche. Ese es el atractivo. Y el atractivo de una antología, en esta ocasión, o como siempre en realidad, yo cuando leo a un autor que me interesa, a veces vuelvo a las antologías como para ver cuál es su versatilidad. Y acá van a encontrar un montón de autores totalmente diferentes, relatos muy diferentes, que yo les recomiendo mucho que si no lo tienen, se lo lleven, se lo llevan firmado por casi todos los y nada, lo hice con mucho gusto, con mucho placer. Aparte, también esta cosa que tienen ellos, ¿no? Hicieron el libro, me dieron un libro para mí, me están invitando acá, me invitan a hablar, que no tienen que hacerlo, sin embargo, son personas, son buena gente que escribe bien, gente que escribe terror.